yo nunca dije que no iba a involucrar a mi familia, porque yo tengo tanta familia que no la puedo dejar sin el pan diario. Hay muchos que trabajan en el gobierno antes que vengan a ocupar esta posición. Escuchábamos las declaraciones y la defensa del vicepresidente Jafet Cabrera en cuanto a estos señalamientos de nepotismo, y hemos lanzado un sondeo en Twitter para preguntarle directamente a los seguidores de redes sociales: ¿está de acuerdo con que el vicepresidente Jafet tenga familiares trabajando en el gobierno? Esto es un acto preliminar, pero bueno, arrollador. 92% no se vale. 92%. Y un 8% que cree que bueno, sí. Vamos al tema de fondo. Es que vámonos al tema de fondo, porque yo creo que aquí hay que entrar específicamente a desmenuzar los dos casos, porque estamos hablando de dos personas. Fernando Molina Girón, que es su consuegro, y el otro se llama, el otro personaje es Francisco Gros Hernández. De los dos yo sí resalto una diferencia. Por ejemplo, en el caso de Fernando Molina Girón, si vemos su historial, él fue embajador de Guatemala en Suecia en el periodo 2008-2010, después fue trasladado de embajador a España en el periodo 2011-2015, después estuvo de director en una unidad de Cancillería y ahora nuevamente le dan un puesto de embajador en España. Es decir, sí estamos viendo el perfil de alguien que tiene una carrera diplomática anterior a la llegada de Cabrera a la vicepresidencia. El otro caso en donde sí creo yo que se evidencia, por lo menos un conflicto de interés, es el de su yerno, el de Francisco Gros Hernández, porque él sí asciende vertiginosamente por el escalafón diplomático y es nombrado embajador en Suecia. Entonces yo sí creo que los dos sí hay que juzgarlo con una diferencia, porque, vean, yo creo que en el caso del primero, yo creo que sí hay ahí un argumento de decir, bueno, ¿qué pasa cuando un familiar de un funcionario público tiene un trabajo anterior en el Estado y es una persona que ha desarrollado carrera de servicio civil? Creo que es uno de los temas que se deben de someter a discusión en la ley de servicio civil. ¿Qué ocurriría en esos casos? Se le debe dar una licencia temporal en lo que su familiar cumple función pública, se debería de restringir, evitar el conflicto de intereses. Es decir, yo creo que es un caso donde vale la pena preservar la carrera del funcionario, pero que sí hay que tratar de definir muy bien qué se vale y qué no se vale. Sí, porque ahora, yo no estoy de acuerdo con tu argumento. No, pero es que el otro caso, espérame. Estás diciendo tiene capacidad, pero tu argumento tiene la base de es el único que tiene capacidad. Es que no. ¡Oh, sorpresa! Es que resulta relacionado con Jafet Cabrera. Es que, mira, pues, ese es el punto que estamos cuestionando. No es la capacidad del otro. Es que no es la capacidad. A ver. Y además, es el único que puede ser embajador en ese lugar. No. Es que no estás malinterpretando lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es... Pero revisa tu premisa, pero tu premisa está equivocada. No es el único que puede ser totalmente embajador. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Qué casualidad que es él. No, hombre, totalmente de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es que como se está discutiendo el régimen de servicio civil, hay que someter a consideración qué pasa cuando hay una persona que ha hecho función pública, que ha hecho carrera pública en el Estado, y luego un familiar llega a un puesto público. ¿Cómo compatibilizar? Pues por un lado, la necesidad de salvaguardar la carrera profesional burocrática y evitar un conflicto de interés, que es el primer caso donde yo sí digo, vean, yo creo que eso hay que someterlo a un análisis de cómo encontrar, pues evitar el conflicto de interés. Lo que es preocupante es el caso 2, porque en el caso 2 es cuando hay un pool de funcionarios y resulta que de ese pool uno tiene un vertiginoso ascenso cuando un familiar está en un puesto de poder. Por eso le digo, para mí el segundo caso no tiene defensa. El segundo caso sí evidencia. El primero yo creo que sí hay que debatirlo a la luz de cómo fortalecer la burocracia del Estado, porque otra vez, eso quiere decir que cualquier funcionario, cualquier empleado público que tiene 10, 15, 20 años de prestar servicio en una institución, si un su familiar llega a un puesto público, queda vedado de seguir en la función pública, ahí es donde, por eso le digo, hay que encontrarle una salida, porque no creo que el caso 1 sea igual al 2. Bajo el argumento de Philippe, yo no estoy de acuerdo con tu argumento.
tu base conceptual está equivocada, porque tu base parte que es el único que podía. Yo nunca dije eso. Sí, yo nunca dije eso. Pero conclusión, es el único que podía hacer porque está capacitado y trae una carrera diplomática. No, yo nunca pero, dije casualidad eso. que es el que está relacionado. No, es que con otra Jafet vez, Cabrera, por eso hombre. le digo, es que estamos hablando. Eso es lo que estamos viendo, Filipe. Estamos hablando de un caso abstracto. El caso abstracto que yo les estoy diciendo es, ¿qué pasa cuando hay una persona que ha hecho carrera pública y un funcionario llega a un puesto de poder? ¿Cómo compatibilizar que esas dos cosas? Esas dos cosas. Es que en ningún momento dije, es que es el mejor. No. Es un caso abstracto que hay que analizar a la luz de la Ley de Servicio Civil. El primero. El segundo, en donde sí hay una elección a dedazo. Mire, mijo, váyase de embajador. Ese sí no tiene defensa. El primero es que, ojo, ¿Por qué lo de A no se aplica a B? Esa es mi pregunta. Porque uno de los teoremas del Estado moderno es que tiene que existir una burocracia profesional y permanente que sea independiente del poder político. Y que no sea nepótica. No, pero eso implica... Y que no sea nepótica, eso es lo que te falta. Pero eso desde el implica dos momento cosas. que Jafet está en la vicepresidencia, eso entra en Sí, conflicto. pero es que por eso les digo, eso implica... A ver, déjame terminar. Mira, espérate, Felipe, pero bajo tu argumento, entonces el hijo de Jafet tiene que ser diputado. No. Estoy hablando de servicio civil, de burocracia del Estado. Lo que tenemos que hallar es qué hacer con esos por servidores eso les digo, públicos que tienen una relación familiar. El concepto de burocracia implica que yo tengo que tener una clase de servidores públicos que sean independientes del poder político. Profesionales, Y eso quiere de decir carrera. dos cosas. Uno, que cuando llegue un nuevo partido, no los echen a todos y metan a su tribu. Pero dos, también, ¿qué hacemos en esos casos en donde venga un funcionario de carrera y se da el caso de que un familiar llegue a un puesto de poder? Porque hay que compatibilizar ese conflicto de interés. Porque lo es. Es desde ese momento un conflicto de intereses. Algunos dirían, bueno, que despidamos al primero. El tema no es la capacidad del otro, hombre. Es que, ¿cuándo he dicho el tema, yo? digamos, sí ¿Cuándo he viene hablado yo de preparado y capacidad? el servicio civil y ya trae una carrera. Es que ese no es el tema, Felipe. Pero ¿cuándo el sí? tema es que, casualidad, es el único que puede ser embajador. No. ¿De dónde? Yo A nunca ver, televidentes, dije ¿de dónde es el único que eso. puede ser embajador? Yo nunca ¿Y qué dije- casualidad que Estuardo, es familiar del otro? Yo nunca dije eso. Yo estoy hablando de un caso abstracto en donde en materia abstracta hay que encontrar una forma. Pero esto es objetivo, esto es real, Filipe. Sí, Ya, pero... este es un vicepresidente que no entiende que él está en una posición que si un familiar se mueve dentro de la burocracia va a generar conflicto. Pero ¿y que qué hace? fíjate, por eso yo pongo el entonces, ejemplo ¿cuál es la del hijo. norma? Pero Que el hijo, sin estar en esa burocracia que vos decís, toma Sí, más ejerce que el mismo funciones. embajador. Pero ¿cuál es la Ejerce norma? funciones. Pero ¿cuál es la norma? Si tu primo tiene 20 años de trabajar en un puesto público y lo hace bien, Mira, y vos llegas a un cargo... lo mismo que pasó con el Es hijo. que no hay nada que diga qué va a pasar en Ajá, ese momento. pero ¿cuál es la propuesta ahí? Pero Que política que es tu primo percepción, renuncie. ¿qué percibe? No, pero por eso, ¿cuál es la propuesta? Que tu primo renuncie. O que lo echen. O ¿Y que, qué esté pasó con el congelado, hijo de o Jafet? que esté congelado la burocracia. ¿Qué pasó mientras con el hijo de está Jafet? en No ejercicio pudo de asumir. poder. Sí, pero... El hijo de Jafet no pudo asumir porque es hijo de papi. Pero ahí sí existe una Ahí norma, sí hay pero, una prohibición. pero en el Entonces, caso pero mira la del norma, embajador no. mira la norma no previó que el hijo iba a parar de secretario de papi, Porque- de Juan Carlos Monzón II. Porque otra vez él no tiene un puesto, entonces ¿qué? ¿Por qué decide? Sí, pero Decide es que porque es es una hijo de práctica Jafet. informal. Eso hay que... Eso no... A ver, Pero es que- imagínate la informalidad y el hijo de papi decidiendo sobre los pero proyectos ¿qué? y todo. Y voy a pasar una ley donde diga se prohíbe que el hijo tome decisiones. No, es que eso no es un tema que yo lo puedo Mi punto es regular. que las redes nepóticas son casi una tradición en cada gobierno. Sobre todo en y tenemos instituciones que débiles. terminarlas, sobre todo en una institucionalidad débil y sobre todo cuando no tiene una reglamentación. Vamos a la pausa. Yo no quise interrumpir esta discusión, pero vamos a la pausa. Ya saben, envíen sus comentarios con la etiqueta SF, la gran familia. Quédese, vamos a ver cómo continúa esta discusión. Volvemos.